muy buenas tardes a todos los televidentes, a su programa Políticas Públicas, un programa dirigido por el doctor Andrés Enrique, Félix Luna y Julio Familia. Félix, ¿qué tal todo? Sí, buenas tardes Julio, buenas tardes República Dominicana. Política Pública, sí. Ya inicia. Julio, mira, antes de un invitado que tenemos en el día de hoy, en el cual vamos a debatir muchos temas políticos, nosotros quisiéramos hacer un comentario porque parte del propósito de este espacio, que se llama así, Políticas Públicas, sí, es preservar las instituciones públicas, la función de las distintas instituciones y el deber que deben cumplir. Y la preservación de las instituciones se tiene cuando el que ocupa una función pública conoce su verdadero rol y conoce cuáles son sus límites. Y también hay del Estado un esfuerzo en educar. Y los medios de comunicación tenemos que cumplir con ese rol, educar a los ciudadanos. Este es un país que lamentablemente a muchos ciudadanos se le hace un atropello diario de violaciones de todos sus derechos constitucionales y legales. Digo esto, ayer nosotros estuvimos hablando sobre los problemas de la policía, sí, y los problemas que ha generado, sí, el toque de queda. Y digo esto porque anoche ocurrió un hecho de una diputada a la que yo no conozco, pero cuando yo vi el video yo me llené de mucha indignación. Nosotros hemos señalado aquí que el toque de queda se ha convertido en una alcancía para un negocio para la policía. Nadie sabe dónde va todo ese dinero. Sí, porque nadie sabe dime tú, apresan todos los días a dominicanos, pero multan, y nosotros hemos decidido, bueno, si apresan dominicanos todos los días, sí, y se hacen multas, esas multas van al arca del Estado. Deberían ir. Pero no la han aclarado eso. Pero ese no es el tema. El tema es que yo quiero aclarar lo siguiente. Miren, quizá la gente, el ciudadano común no tiene mucho conocimiento de las leyes, eso se entiende. Yo soy estudiante de Derecho y aquí la educación cívica en las escuelas se ha abandonado. Por eso los ciudadanos casi no conocen mucho sus temas, sus derechos cívicos y sus derechos y sus deberes. Había una como asignatura ciudadanos. Que se llamaba así. Ahora, yo quiero aclarar, el toque de queda no es una ley, eso no es verdad, eso es una mentira. El que viole el toque de queda no está violando una ley, eso es falso. ¿Qué es el toque de queda? Miren, la Constitución, que es la Carta Magna, contiene dentro de los derechos ciudadanos el derecho al libre tránsito, a transitar con toda libertad por las vías públicas. Eso es un derecho que está contenida en la Constitución y en las leyes que garantizan el cumplimiento de ese derecho. Ahora, ¿qué es el toque de queda? El toque de queda es una excepción a esa regla de la Constitución y de las leyes, que las autoridades, justificando el impedimento de los ciudadanos a estar en la calle, porque no lo puede hacer, o sea, aquí no puede venir la autoridad del presidente y declarar toque de queda porque me da la gana. No, debe haber porque entonces entra en una violación, exacto, constitucional. A menos que haya una situación como esta. Como la que se ha presentado. Sí. Entonces, ante la situación que se ha presentado, la medida es dispersar a los ciudadanos, es decir, que no estén en la calle. Entonces, el gobierno recurre a un toque de queda. Entonces, ese toque de queda impide que los ciudadanos, ¿verdad?, puedan transitar. Ahora, ese toque de queda tiene la flexibilidad de que al dominicano que esté innecesariamente en la calle, usted no puede estar en la calle. Ahora, sí, hay ciudadanos que pueden estar en la calle primero por su función, sí, y otras ciudadanos que la ley
le da un cierto privilegio legal. Sí, se le otorgan permisos. Exactamente. Por ejemplo, un médico, dime tú, vas a salir a atender una situación médica, sí, tiene que permitir, los policías, la enfermera, ¿verdad? Sí, las enfermeras. Sí. Entonces, en la misma resolución del toque de queda, que el gobierno emite el toque de queda, incluso dice cuáles ciudadanos pueden estar en la calle. No es que el que esté en la calle es violó la ley, violó esto, nada de esa vaina, no. Por eso, incluso la pena es hasta una multa, es algo simple, sí. Que ni siquiera conlleva a llevarlo ante un juez ni condenarlo, porque usted... Es simplemente eso. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque anoche a una diputada, que yo voy a decir el partido, pero no es ni siquiera necesario, a una diputada, los diputados son los representantes del pueblo ante el primer poder del Estado. Y yo ver el atropello que le hicieron unos policías a la diputada de la Fuerza del Pueblo de Santo Domingo Norte, me llenó a mí de indignación. Eso no puede ocurrir en este país. No debería. Eso no puede ocurrir en este país. Yo no sé si el señor director tiene los videos que se lo enviamos. A una diputada. A una diputada, hermano. Es grave el asunto. Incluso a un policía que andaba con ella. Es grave el asunto. No están respetando su investidura. No, o sea, no es solamente un irrespeto a su investidura, es a la propia institucionalidad. Son policías que no tienen la formación de identificar, espérate, hasta aquí no. Entonces yo miro esto con mucha preocupación, porque si ese policía no es capaz de saber conocer sus límites, ¿verdad? ¿Qué será de los pobres ciudadanos? Si eso lo hicieron con una diputada, sí, imagínate. Pero tú viste lo que pasó en la misma semana, en esta misma semana pasada. Sí. A un autista que un policía le dio un estrellón que lo dejó inconsciente. Entonces, yo no he visto la brutalidad policial. No tenemos el video, no sé, señor director, porque yo se lo envié. No sé si ahí aparece un problema técnico. Ah, bueno, lo van a poner en breve. Y yo quiero poner dos videos. El de la diputada, yo quiero colocar, y otro de otro policía que entraron a una casa que estaban sin llegar la hora del toque de queda, que era las 9, y ellos alegando que el toque de queda, entraron a la casa de esos ciudadanos a arrestar a la gente porque estaban en su casa. Hay un problema con eso. Mira, desde hace más de una década, casi 2 décadas, se está hablando de una reforma policial, que eso se ha quedado ahí. Solamente lo tocan de manera mediática, pero no ejecutan. Desde siempre nosotros hemos dicho que la policía necesita una reforma, porque no es posible que ya en este siglo se vean tantas barbaridades de personas que están supuestamente formadas para guardar la integridad de los ciudadanos, que en vez de guardarnos lo que hace es que nos atropellan. Pero que atropellan, hermano, estamos diciendo que atropellan a las instituciones del propio Estado. A todo el que se le ponga por el medio, Félix. Mira, señores, yo no sé si ya la policía anunció la cancelación de todos esos policías, pero lo primero que debe hacer el jefe de policía reunido, mire, ustedes están cancelados todos. ¿Tú sabes qué es lo que hacen? Ellos lo trasladan, ellos no cancelan a nadie. No, pero es que esa gente debe de estar cancelado. Debería. Porque un Estado debe funcionar con el respeto que debe de tener las instituciones entre sí. El jefe de la policía yo lo noto como un poco tímido. El jefe de la policía, que es una persona estudiada, una persona académica, pero yo lo noto como que está fuera de cámara, sí, porque él no sale a dar declaraciones ni nada. Él se le ve muy poco en medios de comunicación o dando declaraciones. Pero él debe llamar la atención a los policías que están cometiendo este tipo de atropellos, que están cometiendo esta brutalidad, porque la ciudadanía, en vez de tenerle miedo a los delincuentes, le tiene miedo a la policía. Oye, ¿cómo es? Con una policía así no se llega a ningún lado. Pero ¿y cómo se va a llegar? Con una policía así no se llega involucrada a ningún lado. En actos vandálicos,
involucrada en actos de corrupción, involucrada en actos de droga, en negocios de droga. Sí, están involucrados en eso muchísimo. Pero peor, no tienen información. No tienen información, no conocen las leyes. Entonces, la policía que se ponga donde el capitán lo vea. Yo a veces veía las cosas que cuando se lo hacían a un ciudadano, yo entendía, bueno, es un abuso de poder. Pero ahora estoy viendo que no es abuso de poder, es ignorancia. Entonces, el cambio de tener una policía distinta es de tener una policía que conozca las leyes, las reglas. Para eso es necesario la reforma. Porque la reforma policial. No se puede vivir, ningún Estado puede sobrevivir si no tiene límites en el ejercicio del poder. Si usted le da a un ciudadano todo el poder de hacer lo que le da su maldita gana, porque eso es lo que están saliendo a hacer. Sí. Están saliendo a hacer creyéndose con una autoridad que tiene límites. Ellos no salen piensan a atropellar a todo el mundo. No, oye, ellos piensan que no tienen límites, no se les enseña cuáles son sus límites, porque ellos te paran, pero ellos a veces no te piden ni identificación ni nada, ni te preguntan, te dan una tabaná y suba. Sí. Así es. Pero mira, hay un video que yo no lo voy a poner aquí, de una joven que la desnudaron y lo grabaron el video y lo subieron a las redes. Cuando viene a ver yo mismo, supuestamente buscándole droga. Sí. Miren, ella pudiera ser la narcotraficante que sea. Pero no era la pero forma. No es el protocolo. No es la forma, no de es el usted desnudar, procedimiento. la integridad de esa joven, a la cual tampoco conozco, no sé si usa, si no usa droga, pero subirlo a las redes así, mostrándole su teta, su parte íntima. La institución puede ser demandada por eso. Oye, la estaba revisando una mujer, pero delante de todos los policías ahí. No, la institución puede ser demandada por eso. Lo que pasa es que esa muchacha cuando viene a ver no conoce sus derechos. Son cosas que lamentablemente el gobierno debe evitar que ocurran. Debe evitar que ocurran, porque eso no puede ocurrir. Y sí, aparecerán 3 que dirán que sí, eso debe ocurrir. La policía está haciendo bien su trabajo, porque aparecen los masoquistas. Sí. Entonces uno, ¿verdad? ¿Está el video pequeño? Bueno, pues entonces no está el video. De todas formas, nosotros tenemos que irnos a la pausa para recibir aquí a nuestro invitado para tratar muchos temas de interés del país. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bien, seguimos aquí en su espacio Políticas Públicas. Hoy tenemos un invitado, el doctor Onofre Rojas. Onofre Rojas, quien estará con nosotros hablando de algunos temas. Bienvenido, doctor Onofre. Muchas gracias, buenas tardes. Encantado de estar aquí compartiendo con ustedes en este programa Políticas Públicas, que es un tema que lo considero fundamental. Este programa tiene un nombre emblemático para el país porque
Realmente, si en algo hemos tenido un déficit importante, es en la, digamos, en la formulación, pero sobre todo en la aplicación de las políticas públicas. Yo las políticas públicas las entiendo como aquellas políticas que son políticas incluyentes, que son de todos, que son aplicables a todos, que nos conciernen a todos y que deben ser aplicadas sin banderías, sin exclusiones de ningún tipo, y que tienen que tener una continuidad en el tiempo, independientemente de las gestiones de las diferentes administraciones. Entiéndase estas administraciones a nivel local, a nivel congresual, a nivel de la justicia o a nivel del Poder Ejecutivo Central. Onofre, bueno, agradecido por la invitación, pero nosotros vamos a tratar ese tema más adelante. Pero antes de eso, usted es miembro de la Comisión Política de la Fuerza del Pueblo. Correcto. Y ustedes se van a someter ahora a una renovación partidaria. La pregunta que yo me hago es si ustedes, esa renovación termina siendo como lo que hacían en el PLD, que desde el 2004 hasta la salida de ustedes en el 2019 no hubo una renovación en el PLD. La Fuerza del Pueblo viene con esa misma mística de mantener la misma dirigencia al frente, o qué es lo que ustedes están haciendo, porque la sociedad puede percibirlo como que es lo mismo, ¿eh? Sí, eso es cierto. Bueno, esa es una excelente pregunta, porque me permite, por supuesto, deslindar los campos. Yo creo que... no para saber si son ustedes los mismos o son diferentes. No es lo mismo. Comience... Digo, si viene el mismo comportamiento. El color es diferente. Comience usted por el entrevistado que tiene acá. Yo fui dirigente por muchos años del Partido de la Liberación Dominicana. Yo entré en los tiempos en que el PLD era una organización política con una visión integral, con una visión de liberación nacional, tal y como lo definía el profesor Bosch al PLD, como el profesor lo entendía como el partido que debía completar la obra de Juan Pablo Duarte y de los Trinitarios. Sí, yo fui, pero escúcheme, déjeme explicarle, yo fui de ese PLD. Fíjese si ese PLD tenía en aquellos tiempos una visión clara. Yo entré al comité central del PLD con 25 años. El profesor Juan Bosch tenía esa visión de darle participación política a la juventud de entonces. Me encomendó tareas importantísimas. Y ese PLD no es pero yo hace tiempo, con mucha anticipación, por eso incluso, es decir, había salido de lo que se vislumbraba por el camino que venía el PLD. Entonces yo en esta etapa, yo no era del PLD, yo venía del Partido de los Trabajadores Dominicanos, PTD. Y nosotros desde el PTD incluso formulamos una propuesta política y discutimos con los compañeros del PLD que venían con el compañero Leonel Fernández, discutimos la posibilidad precisamente de lanzar una opción nueva a la República Dominicana. Sí, pero Onofre, es que hay un tema que ustedes no pueden evitar. El PLD que usted define era el de Bosch. Bosch tenía la responsabilidad ahí. Sí. Ahora, el PLD que ustedes están abandonando es el PLD que construyeron Danilo y Leonel. Lo que quiere decir que la distribución de responsabilidades es 50-50. Sí, es de ambos. Es decir, hay un 50% del PLD que usted está definiendo hoy que recae sobre el líder de la Fuerza del Pueblo. Escúcheme lo siguiente, parece que usted no me ha entendido. Yo le estoy diciendo, yo salí del PLD en el año 92. O sea, yo no... Es cierto, él salió antes de que Leonel Fernández fuera, es cierto. Yo no estaba en el PLD. Sí. Ahora bien, en esta etapa, ahora bien,
nosotros tomamos una decisión de constituir una organización a la cual incluso se le pusieron todos los obstáculos habidos y por haber, primero para que surgiera, segundo, luego para que pudiera participar como opción electoral, todos los obstáculos habidos y por haber. Esos obstáculos, usted sabe quién estaba en el esos poder. obstáculos fueron superados y Fuerza del Pueblo participó en las elecciones nacionales y bueno, ahí tenemos la prueba. Fuerza del Pueblo es una organización que tiene un significado importante ahora mismo en la sociedad dominicana por esa participación que se dio en circunstancias muy precarias, con mucho torpedeo, pero a pesar de todo eso, Fuerza del Pueblo es la segunda mayoría en el Senado de la República, es la tercera mayoría en la Cámara de Diputados, es la tercera mayoría en los ayuntamientos del país, es la tercera mayoría en los distritos municipales y es una fuerza con una presencia que se nota de manera permanente. O sea, hay gente que no quiere reconocer eso, pero Fuerza del Pueblo ha estado presente aún en toda la coyuntura tan difícil que se ha visto el país por la pandemia del coronavirus y que se ha visto el mundo. Entonces, en el marco de eso, nosotros decidimos, pasadas las elecciones, fíjense Sí. que fue la primera organización, a una semana de las elecciones, se reunió la dirección política de la Fuerza del Pueblo y desde ahí tomó la decisión de que íbamos a celebrar el primer Congreso del Pueblo, profesor Juan Bosch. El primer Congreso del Pueblo, profesor Juan Bosch. ¿Por qué el primer Congreso del Pueblo? Porque la Fuerza del Pueblo fue una organización que tuvo que formarse en unas condiciones tan difíciles que nosotros tuvimos que instaurar una dirección política, una dirección central, que son organismos provisionales, lo mismo las direcciones municipales, las direcciones provinciales, las direcciones de los organismos en el exterior de la Fuerza del Pueblo, lo hemos hecho de una manera provisional. En consecuencia, este Congreso, el primer Congreso profesor Juan Bosch, será realmente el momento en que la Fuerza del Pueblo va a presentarle al pueblo dominicano ya su propia fisonomía. Por tanto, ahí eso es lo que le quería explicar. Esto es algo completamente diferente, esto es algo distinto, es nuevo, es una propuesta, fíjese, comenzando por lo siguiente. Usted sabe cuáles son. Mire, nosotros decidimos discutir 17 temáticas y para eso constituimos 17 mesas temáticas para este Congreso. Y usted sabe dónde están los documentos orientadores para esas mesas. Nosotros no partimos de ningún documento porque es una organización nueva. Hemos querido partir incluso de la libertad de expresión y de darle un sentido democrático a la participación, tan democrático que cada una de esas mesas, después de constituirse, estamos hablando de mesas que pueden tener hasta 600 integrantes, o sea que es una discusión con participación no solamente incluso de la membresía de la Fuerza del Pueblo, sino que estamos invitando a participar a líderes sociales, a líderes obreros, líderes gremiales, líderes empresariales, líderes de las academias. ¿Para qué? Para nosotros tener un proceso lo suficientemente abierto que nos permita a nosotros poder tener ideas que vayan más allá de los fundadores de la Fuerza del Pueblo. ¿Cuáles de esa mesa tienen las necesidades sentidas del pueblo? Que la gente se sienta motivada a ir a exponer sus ideas a la Fuerza del Pueblo, porque yo no he escuchado, por lo menos yo sé que ustedes están organizándose así, pero yo no he visto en términos de opinión pública que una de esas 17 mesas ha hecho un planteamiento de acuerdo a la realidad política que vive la nación. Bueno, pues déjeme decirle, usted tiene aquí
yo soy el coordinador. Cada una de esas mesas tiene un coordinador, tiene 2 co-coordinadores y tiene un bufete además directivo de 14 miembros adicionales. Es decir, es un bufete de 17 personas que dirigen ese equipo, y todo eso fue electo democráticamente en una asamblea que se hizo de cada una de las mesas en función de las personas que se fueron inscribiendo en esas mesas del Congreso. Entonces, a mí me corresponde la mesa número 16. ¿Usted sabe cómo se llama esa mesa? Esa es la mesa que va a discutir los temas de la relación del partido con la sociedad. ¿Qué es lo que usted está preguntando? O sea, ¿cómo un partido político se relaciona con los ciudadanos, con los integrantes de esa sociedad que ese partido quiere representar? Entonces, para eso, precisamente, hemos convocado, como te dije, personas de todas esas expresiones de la sociedad. Esto es muy abierto, claro. A lo mejor estas mesas, tengo que reconocer que quizás no tengan toda la repercusión que pueda tener a nivel ya, vamos a decir, a nivel público, en la pero medida... Yo pienso que hay temas que ustedes pronunció irse pronunciando. No, Se pronunció la mesa de economía sobre tal punto de la economía. No, pero óigame, le voy a explicar, no, es lo siguiente. Lo que pasa es que estas mesas estamos discutiendo y lo estamos haciendo básicamente por la vía virtual. ¿Por qué? Porque precisamente lo que comentábamos aquí fuera de cámara, el coronavirus es una realidad, es una situación que la fuerza política y todo el país, toda la sociedad dominicana, eso no es un asunto del gobierno nada más, esto es un asunto de toda la sociedad, y nosotros nos consideramos una organización responsable con nuestro espíritu de ciudadanía, y por tanto todos esos encuentros lo estamos haciendo de manera virtual, pero se están consultando. Entonces, lo que le decía es la metodología que estamos haciendo, es que la primera sesión de esas mesas es lo que llamamos nosotros una lluvia de ideas. Entonces, hay una lluvia de ideas que ya nosotros hicimos una primera, pero además tenemos cientos de documentos que la gente nos está mandando por la vía virtual, porque ahora esa es una posibilidad que tenemos, que antes no era tan fácil hacerlo, pero ahora mucha gente le puede enviar un documento por correo electrónico, te lo puede mandar por un WhatsApp, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros estamos trabajando de esa manera, organizando todo el trabajo de todas las mesas. Así es que nosotros estamos operando. Entonces, a partir de ahí, nosotros vamos, por ejemplo, mi mesa, la mesa número 16, ya nosotros, a partir de que hicimos la lluvia de ideas, ¿qué estamos haciendo ahora? Organizando todas esas ideas por bloques temáticos, por grandes bloques temáticos. Entonces ahora vamos a pasar a una segunda fase, que es lo que se llama el Foro Nacional. Nosotros vamos a hacer un Foro Nacional, ¿basado en qué? No basado en las ideas de nada más del compañero Leonel Fernández o de las ideas de los miembros de la dirección política y la dirección central, sino basado en las ideas que produjeron, en nuestro caso, más de 300 compañeros y compañeras y personas de la sociedad que se reunieron en una mesa virtual, pero además, como les decía, de decenas de documentos que nos han enviado virtualmente. Entonces, todas esas propuestas las estamos organizando. Entonces, a partir de ahí, vamos a organizar un foro nacional donde, en primer lugar, 2, 3, 4 expositores van a sintetizar las ideas que se presentaron en esos bloques, y ahora vamos a entrar en una discusión directa de esas ideas. A partir de esa discusión y de los consensos que vayamos generando,
entonces se van a comenzar a elaborar los documentos. Entonces nosotros debemos elaborar una síntesis, un documento sintético que exprese cómo va a ser esa relación de la fuerza del pueblo con la sociedad dominicana. Pero eso va a ser válido para el tema de los estatutos, para la declaración de principios, eso va a ser válido para la línea política nacional, va a ser válido para la línea política internacional, será válido para la discusión de cuál es la política de la fuerza del pueblo en relación a la mujer, en relación a la juventud, cuál va a ser la línea política de la fuerza del pueblo en relación al desarrollo sostenible, cómo la fuerza del pueblo concibe su política de financiamiento, en fin, es decir, todos aquellos temas que son atinentes a la formación de un partido político. Entonces, lo que quiero dejar bien claro es que en el caso nuestro, esto es un proceso absolutamente nuevo, novedoso. Entonces, doctor, la fuerza del pueblo, y con esto termino esta parte, sí, se está nutriendo evidentemente porque la fuerza del pueblo nació en gran medida en el proceso de las primarias del Partido de la Liberación Dominicana, donde se creó una situación donde el compañero Leonel y quienes les acompañaban no tenían ya el espacio ni la posibilidad de actuación política, pero al unirse con el Partido de los Trabajadores Dominicanos, en ese mismo proceso ya se unieron muchas personas que vienen de otras organizaciones políticas, pero también muchas personas de la sociedad que no estaban organizados. Entonces, lo que nosotros estamos conformando ahora es un proceso absolutamente nuevo y que ustedes verán cuando finalice este congreso y luego cuando celebremos, nosotros vamos a celebrar luego de finalizado este congreso, que será a final del mes de febrero, nosotros vamos a comenzar otro proceso, que es el Congreso Elector Manuel Aurelio Tavares Justo, dedicado a la figura de Manolo Tavares Justo, y en ese congreso la fuerza del pueblo va a elegir sus autoridades, tanto a nivel de la dirección política como de la dirección central, como a nivel de los organismos municipales, provinciales, los organismos en el exterior. Este congreso lo estamos desarrollando con una gran participación de dominicanas y dominicanos en el exterior. Aquí están participando dominicanos de Europa del Este, de Europa Central, de muchas partes. De la parte sur de Europa, de Estados Unidos. ¿Pudiera participar, por ejemplo, para ser dirigente en ese congreso que ustedes a partir de febrero? ¿Qué ustedes lo van a tomar en cuenta? No, ¿Que participe primero en esta etapa? No necesariamente. ¿Que se vaya del PLD? Pero no. Nosotros, o sea, puede participar estando en otro partido. Óigame bien lo siguiente, los compañeros que han estado renunciando del PLD lo han estado haciendo voluntariamente y son bienvenidos a la fuerza del pueblo, lo mismo que de cualquier otra organización. Sí, pero también estamos abiertos a los dominicanos sin militancia. Entonces, hay concomitantemente con este proceso, nosotros estamos desarrollando un proceso de afiliación. Entonces, a nivel, todos los organismos de la fuerza del pueblo en todo el país están captando nuevos dominicanos y dominicanas a través de un formulario que permite hacer esa inscripción. Pero además, esto está abierto, tan abierto que nosotros tenemos una página donde en la fuerzadelpueblo.com.do usted entra ahí y puede ahí se afilia, registrarse para hacer su afiliación, pero también para participar en las mesas temáticas del Congreso, usted ingresa a un link que se llama congresofuerzadelpueblo.com.do y usted ahí busca
las 17 mesas temáticas, Y se inscribe en escoge la que usted más le interese y entonces también se puede inscribir ahí. Hay un tema que yo quería preguntarle, doctor, con relación a la escogencia de los nuevos miembros de la Junta Central Electoral. Se ha comentado mucho acerca del doctor Román Jaques, que si le conviene al PLD o a la Fuerza del Pueblo o al presidente Abinader del PRM. ¿Usted cree que la escogencia de ese señor, del doctor Román Jaques, beneficia al país y a la Fuerza del Pueblo? Bueno, o sea, yo creo que la escogencia de Román Jaques, como la escogencia de la Junta Central Electoral del Pleno, nosotros como Fuerza del Pueblo esperaríamos que sea de beneficio para la República Dominicana. Como se llama el programa de ustedes, Políticas Públicas, realmente la composición de la Junta Central Electoral como un organismo fundamental de la sociedad dominicana es algo muy importante para que una política pública como la que tiene que ver con el registro, con lo que es todo el tema de la identidad del dominicano, yo creo que es un trabajo fundamental y además como el órgano que tiene que garantizar como árbitro de los procesos electorales en el país, es una entidad fundamental. En consecuencia, lo que la Fuerza del Pueblo llevó como criterio en la participación de sus senadores en este proceso, estaba muy claramente orientada a procurar las personas de mayor idoneidad para desempeñar sus funciones. Yo creo que el magistrado Román Jaques, desde el rol que ha jugado ya en el Tribunal Superior Electoral, yo creo que es una de las figuras que ha mostrado más autoridad y más coherencia en el desempeño de sus funciones. Y por tanto, se esperaría que ya en la presidencia de la Junta Central Electoral, él continúe con la misma o mayor responsabilidad haciendo la conducción de la misma. Así es que ese ha sido el criterio y con ese criterio también se apostó a lograr el mejor de los consensos posibles Onofre, para los demás magistrados. Parte de la objeción que le hacen a Román es que aquí los actores políticos se han acostumbrado a tener serviles en las instituciones como el TCE y la Junta Central Electoral. La nueva ley de partidos políticos y la ley 1519, la ley electoral, le da a la Junta Central Electoral una autoridad que antes no tenía sobre las organizaciones políticas. Tanto es así que ya la organización de ciertos eventos debe hacerla la Junta Central Electoral, no los partidos políticos, como por ejemplo la organización de las convenciones de los partidos políticos, según la ley 33-18, y dice el método como debe hacerlo. La valoración que ustedes le hacen a esas interrogantes o ese temor que tienen algunos sectores, ¿verdad?, que quisieran que la Junta obedezca órdenes y no que juegue el papel de imparcialidad en todo este proceso, y que ustedes van a vivir próximamente ese proceso. ¿Qué opinión le merece eso? Bueno, es que precisamente la objeción que ha habido, especialmente al presidente de la Junta Central Electoral ya electo, presidente electo de la Junta Central Electoral, ha sido una objeción fundamentalmente
del Partido de la Liberación Dominicana. Y mezquina. No tienen fundamento. No tienen nada. No hay ningún fundamento. No han podido explicar el fundamento, pero nosotros sabemos dónde reside el kit de esa objeción. ¿Por qué? Porque precisamente lo que usted decía, ese magistrado no se prestó a seguir instrucciones del Palacio Nacional. Así es. Él actuó en base a su conciencia y en base a la responsabilidad. A lo que dice la ley y la Constitución. Eso le elogió la enemistad con el gobierno. Que le otorga la Constitución y las leyes. Entonces, sencillamente, eso es lo que ha pasado. Pero se le pidió, nosotros le pedimos al PLD que explicara cuáles son las razones. El senador del PLD que se paró de talo. Pero no hay razones. Entonces, yo creo que ha sido una buena decisión. Yo también. Y realmente la Junta Central Electoral lo que tiene que hacer es cumplir su rol y actuar de manera justamente independiente, como lo manda la Constitución y la legislación. De todas maneras, sí le digo lo siguiente con relación a la ley de partidos. Yo creo que realmente esa ley ha mostrado la gran cantidad de falencias que tiene, tanto así que el Tribunal Constitucional ha tenido que declarar varios aspectos. Esa es la ley Danilita. De esa ley no conforme con la Constitución. Entonces, precisamente muchas de las cosas que se han visto, incluso un aspecto que se le señala a la Fuerza del Pueblo como queriendo decir que el hecho de que personas que hoy están en la Fuerza del Pueblo y que participaron dentro de la boleta del PLD en las elecciones pasadas, ¿cómo lo quieren calificar de transfugismo? Eso no es transfugismo. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Lo que pasa es pero que los promotores del transfugismo son los que están distorsionando lo que es transfugismo. Que se quiso imponer precisamente una ley a la medida del interés del Palacio Nacional en ese momento y en base al interés de todo aquel aspecto que se tenía, todo el interés para restablecer. Yo le voy a poner un ejemplo. La reelección. Entonces, por eso le digo que hay muchos aspectos de esa ley que tienen que ser revisados de manera concienzuda y creo que es una buena lección también para saber que la Constitución y las leyes no se pueden adaptar a los intereses grupales, que es lo que se ha hecho durante mucho tiempo aquí. Yo le voy a poner un ejemplo, yo no sé cómo a mí me van a explicar que una ley moderna no incluya el debate en unas elecciones. La ley 1519, la palabra debate la pusieron en un párrafo para llenar. Porque no como un requisito. Se oía bonito, no como un requisito. Que debería ser. Entonces, para que el público escuche la propuesta. Le voy a decir lo son de la tanta, porque yo puedo pasarme el programa entero hablando de no vamos a entrar en los detalles de esto, pero nada más le digo lo siguiente. El primer anteproyecto de la ley de partidos y agrupaciones políticas en la República Dominicana lo hicimos en lo que fue la Comisión de Reforma y Modernización del Estado. A mí me correspondió tener la dirección ejecutiva de esa comisión de reforma y nosotros concebimos la necesidad de una ley de partidos. Ya esa propuesta de ley la tuvimos lista en el año 1998. Yo mismo se la entregué al magistrado presidente entonces de la Junta Central Electoral, Roberto que era... Rosario. No, Roberto Rosario no, Roberto fue mucho después. Era el magistrado Juan Zuli Bonelli, el presidente... pero eso fue a principios le estoy hablando de 1998. Ahí le entregamos ese anteproyecto de ley. Fíjese
incluso el cuidado que teníamos con la institucionalidad del país, esa ley nosotros podíamos haberla mandado desde la presidencia de la República, Sí. pero no, en esa comisión de reforma y modernización del Estado, discutíamos todos los problemas con una visión de Estado, con la participación de todos los entes. Allí asistían los legisladores, había representación del Poder Legislativo, en la comisión había representación del Poder Judicial, había representación de los ayuntamientos, había representación de la sociedad civil, y discutíamos todo desde esa perspectiva amplia democrática del Estado y la sociedad. Entonces, así fue eso. Ahora, esa ley iba orientada más en el sentido, en vez de querer atrapar a los partidos políticos, era todo lo contrario, era una ley que lo que procuraba era apoyar la institucionalidad de los partidos, y que los partidos desarrollar más la educación política en los partidos. ¿Qué hace falta? Cosas que no hacen los eso era algo que estaba incluso orientado fundamentalmente para que el financiamiento de los partidos políticos se concentrara más en las escuelas de formación política. O sea que lamentablemente esa ley pasaron más de 20 años y entonces lo que hicieron fue al final distorsionarla, quererla adaptar como un traje a la medida a los intereses del momento. Onofre, hay un tema que yo quiero tratar, porque usted fue ministro de Medio Ambiente, ¿verdad? No, el que fue ministro de Medio Ambiente fue mi hermano, Bautista Rojas. Bautista Rojas, ok. Pero haga la pregunta, no se preocupe. Sí, pero usted maneja el tema de los ayuntamientos. Bueno, porque yo dirigí durante un buen tiempo, hasta hace 3 meses atrás, lo que es la mancomunidad del Gran Santo Domingo. Okay. Y desde la mancomunidad del Gran Santo Domingo, nosotros desarrollamos mucho todo lo que son el tema de las políticas ambientales. Sí, pero hay un tema con el caso de los vertederos. En este país no hay una política pública definida sobre los desechos sólidos. Hay una preocupación sobre esos temas, sobre el manejo incluso. Sí, sobre el manejo, sobre todo. El manejo. Aquí es fácil recorrer la ciudad y encontrarse lugares donde la gente ya por costumbre, ¿no?, deposita sus desechos sólidos, y los propios vertederos aquí son un desorden, y yo sé que usted maneja muy bien esos temas, y no quería dejar de tener la oportunidad de preguntarle sobre ese parecer, sobre esos temas. Bueno, nosotros en la Fuerza del Pueblo, de cara al pasado proceso electoral, tanto para el aspecto municipal propiamente dicho, como para la propuesta presidencial, establecimos claramente unos lineamientos de lo que debería ser para ese periodo la política nacional de residuos sólidos. Precisamente también en el tiempo en que mi hermano Bautista Rojas estuvo al frente del Ministerio de Medio Ambiente, en el ministerio se elaboró una política nacional de residuos sólidos que, tuvo como base en gran medida lo que es el plan maestro para el manejo de los residuos sólidos que elaboramos para el Gran Santo Domingo. O sea, aquí se cuenta en el Gran Santo Domingo con un plan maestro. Desde el año 2012 se elaboró ese plan. Entonces, el problema acá de las políticas públicas es precisamente el tema de la continuidad. Yo le decía el otro día, casualmente, sobre este tema, que vi con mucho beneplácito, vi una visita que hizo el presidente Luis Abinader a los ríos Osama e Isabela, y lo cual me pronuncié en términos elogiosos, porque es muy bueno que un presidente de la República pueda de manera directa constatar
problemáticas importantes y entonces a partir de ahí que pueda priorizar. Entonces, y además él declaró que quería priorizar el tema del rescate de los ríos Sama e Isabela. Pero yo le observaba lo siguiente. Sí, pero es que no se puede hacer un rescate de esos ríos cuando la gente ahí hace de todo, bueno, todas sus necesidades. Pero justamente le señalé lo siguiente. Ese tema... Cuando vi que él dijo que en un mes le iban a presentar el plan para el rescate de los ríos. Entonces él le señalaba, aprovechaba para mencionar, y este programa es lo propio para eso, porque se llama políticas públicas. Hay temas que son esenciales en materia de políticas públicas, porque las políticas públicas tienen que tener una continuidad en el tiempo y tienen que ser temas de alto consenso nacional. Entonces ese tema de los residuos sólidos es un tema donde la sociedad dominicana, yo creo que en general, tiene mucho consenso en cuanto a que eso hay que abordarlo. Pero eso hay que abordarlo no solamente, por ejemplo, el ministerio formuló la política, pero ¿qué es lo que pasa? Que la formulación de la política no se le ha dado la importancia en términos prácticos de su implementación. ¿Por qué? Porque cuando se tiene una política pública, para usted darse cuenta si esa política pública está siendo efectiva, del interés verdadero del gobierno, usted tiene que fijarse sobre todo en el presupuesto del país. Si está en el presupuesto, sí, es cierto, si se le da la priorización presupuestaria, entonces usted puede decir que eso es una política pública del gobierno. Usted está planteando el 10% de los ayuntamientos, ¿no? Bueno, ese es uno de los aspectos, que a los ayuntamientos eso está definido incluso en una ley. Sí, hay una ley. Hay una ley que contempla que a los ayuntamientos se le debe dar el 10% de los ingresos para el presupuesto nacional. Entonces, eso no se ha cumplido en el país, no se ha llegado a ese Eso nivel. No se ha cumplido ni siquiera la primera vez, me parece. No, la primera vez, yo te puedo decir lo siguiente. Desde que yo tengo uso de razón. Te puedo decir lo siguiente. La primera aprobación importante que se le hizo a los ayuntamientos fue en el año 1997. Se lo hablo con conocimiento de causa porque que le entregaron su 10%. Yo dirigía, yo dirigía la Comisión de Reforma del Estado. Allí se aprobó la ley, propusimos una ley transitoria, la 1797. Esa ley contemplaba que a los ayuntamientos se le entregara el 4%. Eso fue en su momento una revolución. ¿Por qué? Porque los ayuntamientos no recibían ni siquiera el 1% del presupuesto. Sí. Entonces, el doctor Leonel Fernández en el año 97 comenzó a aplicar ese 4%. Yo creo que porque nos están haciendo demasiadas señas, sí. Entonces yo espero que ustedes me inviten no, tiene de que nuevo volver porque hay más temas. Para que hablemos de las políticas públicas a nivel municipal, hablemos de los desechos sólidos y de otros temas. Cómo está creciendo la fuerza del pueblo. Además usted es médico y tiene que hablar también del tema de salud. Bueno, entonces ustedes me van a tener que estar invitando a cada momento aquí. Julio. Bien, muchas gracias a los amados televidentes por estar en su espacio Políticas Públicas. Gracias al doctor Rojas por asistirnos y que tengan muy buenas tardes. Hasta mañana.